Doncs per a mi la recuperació de la memòria històrica significa tindre un compromís amb totes aquelles persones que van perdre els seus familiars represaliats per el franquisme, que no deixa de ser una versió més del feixisme, i pense que això és el principal objectiu que ens vam plantejar quan vam crear la regidoria en qüestió. Jo mateixa tinc el meu besavi, que va ser alcalde de Monòver durant la Segona República, soterrada a una fossa comú d'Alacant, i he viscut en primera persona el que significa patir aquesta pena en la família, que unes persones que van lluitar un poc per defensar el govern legítim del moment se vegeren acusats i un poc perseguits durant una llarga època, i sobretot no poder recuperar els cossos de seus familiars. I en aquest sentit és el principal objectiu que teníem en la regidoria. A més, hi ha com una segona meta, i és donar a conèixer els fets històrics més recents del nostre país, que expliquen una miqueta l'actualitat recent. Si no sabem d'on venim, no podem saber on estem i en conseqüència tampoc cap on anem. Bé, doncs nosaltres a Monòver tenim un espai molt emblemàtic que forma part de majúscules dels llibres de la història d'Espanya, i és la pedania del Fondó. Allí hi hagué l'aeròdrom des del qual van partir cap a l'exili els principals polítics, intel·lectuals de l'època, fugint per una banda de la repressió franquista i per altra banda també és cert després del colp d'estat de Casado, on se van donar una etapa d'incertesa que va fer que aquestes persones se n'anaren despavorides cap a Orà, cap a diferents països, però sobretot cap a Orà. Des d'allí van partir cap a l'exili, per exemple, la Passionària, Casado, Negrín, Alberti, que també tenia la seva dona embarassada, i hi ha una anècdota bastant emotiva, i és que Alberti conta en les seves memòries que la dona va veure la Serra d'Aitana ja com a una de les últims trossos de terra del seu país, quan se n'anava ja per no tornar mai més. I aquest trosset de terra fou la Serra d'Aitana, i per això li va posar Aitana a la seva filla. Aleshores, bé, com et deia, nosaltres pensem que el Fondó era un espai per a recuperar com a espai de la memòria i també com a espai de revolució turístic, en certa manera, perquè allí el que podem fer és mostrar-li a la gent què va passar en aquests moments, i després de l'aeròdrom, evidentment, no hi ha res a veure, t'ho has d'imaginar. Són una sèrie de bancals des d'on podem recrear un poc aquells moments de la història. En el primer, que era la recuperació del Fondó, se'ns va quedar pendent començar a eliminar vestigis del franquisme que encara queden en el poble. Vam fer una primera intervenció, que era eliminar una pintada al·lusiva a José Antonio Primo de Rivera en l'església, com en tantes altres esglésies del nostre territori. Vam demanar permís al pàrroc i ens va dir que sí, i així ho vam fer. I aquest any estem plantejant-nos la possibilitat de canviar alguns carrers que encara porten noms de persones molt directament relacionades amb el franquisme, que pensem que ensalcen l'alçament militar i el posterior colp d'estat, i pensem que això no té cabuda dins d'un estat democràtic. I també estem treballant en l'eliminació de les plaques del Ministeri de la Vivenda, que sabeu que porta encara el símbol del llum i les fletxes, i pensem que en el segle XX incomplir la llei de memòria històrica, i amb la col·laboració dels veïns estem treballant en això. I bàsicament totes aquestes són les accions que ens hem plantejat fins a dia d'avui. Quan acabem en aquests temes, i sobretot en l'exhumació dels cossos, que com deia al principi, penso que és el tema més transcendent de tots. Bé, les exhumacions que s'estan portant a terme a hores d'ara al cementeri municipal de Monòver estan pagades íntegrament per la Generalitat Valenciana. Va néixer una línia de subvencions en la legislatura passada, sobretot no, concretament en la Conselleria de Justícia, i l'Ajuntament de Monòver, que acabava de crear la regidoria de memòria històrica, va sol·licitar que nosaltres fórem uns dels llocs on s'exhumaren la fossa comú que teníem. Si no recordem malament, Castelló, Benissa i Monòver són els 3 llocs que es van beneficiar, i tots els tràmits els va fer la meva companya, Lourdes Pastor, que ja no està actualment en el govern municipal, i és la que va crear la regidoria de memòria històrica. Això es va acceptar, però no va donar lloc en la passada legislatura que obriren les fosses. I ha sigut en aquesta segona, el primer any de mandat, on la Conselleria de Transparència ha pres aquest compromís que havia adquirit anteriorment la de Justícia, i jo, que soc la nova regidora de memòria històrica, ho estic gestionant. La idea era, com que més o menys teníem la fossa ubicada
i bueno, hi havia una certa demanda, no?, d'alguns veïns del poble de poder recuperar les restes dels veïns, doncs volíem ajudar-los i sobretot doncs, intentar ja d'una vegada per totes treure aquestes restes que jo crec que són vergonyosos que hi havia allí, donar-li una sepultura digna, que els familiars, que en aquest cas són ja la tercera generació, doncs descansara, complira un poc la voluntat dels seus pares, no?, perquè majoritàriament són avis els que hi ha allí, i bueno, doncs ja podem seguir tots, no?, vull dir, molt més tranquils, no? Hi ha gent que pensa que és obrir antigues ferides i bueno, tots sabem un poc d'aquest discurs, per una banda de gent intencionada i per altra jo crec de persones pues, que no acaben d'empatitzar, no?, de posar-se en la pell dels que estan encara patint això. I bueno, pues nosaltres pensem que no coneixem a cap familiar que pense que tornar-li les restes dels seus avantpassats sigui obrir una ferida, tot el contrari, viuen tranquils, en pau, en democràcia, en llibertat, però volen, com tot el món, tindre localitzats els seus familiars, poder anar allí a posar-li flors o el que consideren i així ja pues, estar més reconciliats, no?, en la història. I jo crec que qualsevol persona pues, això, demòcrata pues, estaria d'acord en el que estem portant a terme en el poble a hores d'ara. Nosotros en un año, y en un año muy difícil, desde la Consellería pues, hemos puesto en marcha las primeras exhumaciones desde el Gobierno de la Generalitat, me parece que es un paso importante. Yo creo que era una deuda pendiente desde hace muchísimos años con los familiares de las víctimas, que han pasado un suplicio que ha llenado todas sus vidas, esperando ese momento en el que puedan recuperar los restos de sus familiares, de sus seres queridos. Y la verdad es que en el caso de Monover ha sido muy duro, porque como digo, llevaban muchísimos años esperando el momento en el que poder recuperar los restos de sus familiares, en la mayoría de casos evidentemente porque eran así los deseos de sus madres, de sus abuelas, que habían dejado como sus últimas voluntades el que los restos de sus seres queridos descansaran junto a ellos. Y la verdad es que ver que eso no va a ser posible, que eso que han esperado muchísimos años no va a ser posible porque pues desde las propias administraciones en otras etapas y por otros gobiernos no han tenido ninguna sensibilidad con estas personas que además lucharon por nuestros derechos y por nuestras libertades, y que ver que el poco respeto que tenían a sus restos pues han hecho que ahora pues que verdaderamente no vayamos a poder recuperarlos para sus familiares. Bueno, ha sido muy duro la reunión con los familiares de las víctimas en la que participó el director general de Qualitat Democràtica y en el que, bueno, ante la frustración que tienen de saber la dificultad casi ya imposible de recuperar los restos, pues bueno, la idea es construir un memorial. Yo tuve una reunión también con el alcalde y los concejales y las concejalas responsables sobre cuál sería la ruta a seguir en estos momentos y hemos acordado construir un memorial en el lugar donde fueron fusilados. Y bueno, por otra parte, yo sí que he pedido que se haga un informe desde el propio ayuntamiento para la Consellería en el que quede claramente reflejado qué pasó cuando se realizó, qué obras fueron. También por la posibilidad, por una parte, de ver si hay alguna posibilidad de recuperar esos restos y también para poder depurar, en caso de que fuera posible, responsabilidades, aunque sabemos que fue en el 88 seguramente y que hace muchísimos años de ello. Bueno, yo creo que estamos haciendo un trabajo muy importante de justicia, memoria y reparación, que como digo es una deuda que las administraciones tenían con los familiares, con todo lo que han sufrido, y vamos a seguir en esa línea, ¿no? Intentando paliar dentro de lo posible ese dolor, esas vidas que han llevado para recuperar los restos de sus familiares más queridos, y vamos a seguir en esa línea trabajando y esperando hacerlo lo más rápido posible porque, como digo, ya los familiares ya han tenido que esperar muchísimos años.
Bueno, pues en primer lugar pues teníamos la fosa de Monóvar, que nos parecía una fosa muy importante desde la Generalitat para exhumar, más que nada porque había la plaza de toros de Monóvar, como sabéis, fue utilizada como campo de concentración. Al finalizar la guerra, era uno de los últimos lugares de la guerra civil como tal, mientras que se desplazaba las tropas franquistas hasta el mar Mediterráneo, y por tanto, bueno, además conocéis que unas semanas antes de terminar la guerra, el gobierno de Negrín salió de allí con el comité central del Partido Comunista también. Bueno, era importante no solo por eso, sino porque al final fue una zona que no solo se instalaron partes del gobierno, instituciones del gobierno por su lugar estratégico, sino que la población en líneas generales abrazaba la causa republicana, desde industriales que podían ser republicanos de derechas hasta de la CNT, del Partido Comunista, Socialista y diferentes partidos a la izquierda. Claro, al tener todo este previo, evidentemente, pues la represión también fue feroz. Solo en el año 39 pues vemos como hasta 26 personas en cuatro sacas nos fusilan en las tapias frente del cementerio de Monóvar. Y bueno, creíamos que era una deuda que teníamos también con la provincia de Alicante, con las comarcas del sur, ya que hasta ahora casi la mayoría de exhumaciones se habían hecho en la provincia de Valencia, sobre todo Paterna, y en Castellón también, y entonces ahora creíamos que bueno, a veces crear esa necesidad también en el sur del territorio valenciano a la hora de poder crear esa semillita, esas personas que perdieron a sus seres queridos, que recuperaran con dignidad sus cuerpos y los pudieran enterrar como mejor les pareciera. Bueno, las exhumaciones como tal comenzaron el 10 de agosto, si no recuerdo mal, con la empresa Dracar Consultores, y bueno, comenzaron con una cata en el lugar donde teníamos todos los indicios, no solo los no indicios desde aquí, desde la Generalitat Valenciana, sino que los expertos, pues como Glicerio Sánchez, que es catedrático emérito de la Universidad de Alicante, o Clara Serna, que había hecho su trabajo final de máster sobre la propia fosa de Monóvar, decían que estaba en un primer momento el equipo de arqueólogos empieza la exhumación ahí, pero sí que encuentra por huesos que son pequeñitos, bueno, la tierra un poco removida. A pesar de ello, bueno, ellos ven que ahí no se llega hasta el nivel freático de tierra, y al final se busca otro lugar por el cual continuar con las catas arqueológicas, por si acaso los datos que habían dado eran imprecisos. O sea, digamos que estaban a 1,5 metros en el cementerio civil de Monóvar, a 1,5 metros del muro del cementerio civil. Entonces, bueno, pues sondearon otros lugares que podían estar a ese 1,5 metros. Durante el verano, al final, durante este agosto, yo estuve yendo en varias ocasiones. En un momento dado, para finales de agosto, el arqueólogo Jorge me comenta que ha ido una persona diciendo pues que en los años 80, a finales de los 80, había habido, a la hora de hacer los nichos, que teníamos un miedo de que pudieran estar encima de la fosa, y que también fue una dificultad para la propia exhumación de la fosa. Pues nos dice que en ese proceso de construcción, a la hora de cimentar los nichos, destruye la fosa con una pala retroexcavadora. A pesar de ello, nosotros consideramos que bueno, era un testimonio que podía ser importante, pero teníamos que tener las pruebas científicas que avalaran que eso era cierto. Además, como sabéis, había muchas familias que estuvieron pendientes de esas exhumaciones, de esas excavaciones, y por tanto pues también ayudándonos de su propia memoria oral, estuvimos haciendo diferentes sondeos que estaban de acuerdo con el informe Villalta, que fue el forense que dijo dónde estaba la propia fosa, y fuimos haciendo más sondeos más arqueológicos. Por tanto, al final llegamos hasta los 8. El último, de hecho, fue por insistencia de un propio familiar, en el que él creía que estaba como en un lugar determinado. Hicimos un sondeo largo, de 4 metros de largo, para descartar que pudieran estar allí la fosa común, y al final solo llegamos a
a la fosa que tenía el propio cementerio anteriormente en la zona religiosa, que la diferencia más grande es que la fosa común evidentemente no están con cajas de madera y la otra sí, porque aunque fueran personas pobres o sin recursos las que estaban allí enterradas, pues bueno, sí que tenían una caja de madera envolviéndoles. En esta situación, claro, hablando con el arqueólogo, hablando con el ayuntamiento, nos planteamos que, bueno, que si este señor tiene esta información, le pedimos en un momento dado que nos haga un escrito en el cual él testifica que esto sucedió así. Se lo pide el ayuntamiento de Monóvar, que es el que lo conoce al vecino como tal, y la verdad es que muy colaborativo. De hecho, la propia persona estaba apesadumbrada, él tampoco sabía muy bien cuando sacó esos huesos que eran represaliados de la guerra civil. Él entendió que bueno, metía la pala en un cementerio y que lo normal es que salieran huesos de ahí. Pero sí que es verdad que cuando comenzaron los trabajos de exhumación, a él le dio como no podía dormir, el cargo de conciencia que tenía y sobre todo, pues bueno, de esa tristeza que iba a provocar en las propias familias que estaban esperando recuperar 80 años después los cuerpos de sus seres queridos. En esa situación, pues bueno, nosotros fuimos y tanto con el arqueólogo como el alcalde de Monóvar y la concejala de Memoria Democrática, hicimos una reunión con las familias y les explicamos de la manera más sincera y más clara lo que había sucedido con la propia fosa. Quizá fue un momento de los más duros, seguro el más duro desde que estoy aquí en la consellería y de los más duros que puedes tener en la vida, porque ver el dolor de las personas, el dolor después de una ilusión, después de esa ilusión que se inició el 10 de agosto, y ver cómo quizá a mí la sensación que me dio y por la que en mucho tiempo me sentí bastante afectado fue que me dio la sensación como de que habían sentido por segunda vez la muerte de sus seres queridos, y la verdad es que te da un cargo de conciencia, ya no por la labor que tú quieres hacer aquí, sino que aquí estamos haciendo un trabajo de dignificación de las víctimas, sobre todo. El llegar a comprender para un familiar que a su ser querido, que ya fue maltratado, fue encarcelado y fue fusilado en unas condiciones lamentables por el régimen franquista, después, 50, 60 años después, fuera cogido con una pala y tirado como escombro de una obra, pues yo también entiendo que para ellos no tendría que ser nada fácil. Lo primero que hice también cuando vi a los familiares fue pedirles perdón, no pedirles perdón como tal. Yo llevo un año aquí de director general en la consellería, pero sí que les pedí perdón como institución, como la Generalitat Valenciana, porque lo que ha permitido la Generalitat Valenciana es que desde el año 82 que existe, que tiene su estatuto, no haya avanzado en políticas memorialísticas hasta 2015 prácticamente, y hasta 2020 no se han comenzado a hacer unas exhumaciones, y creo que también tenía su parte de responsabilidad y así lo tendríamos que asumir como representantes de esta institución. Evidentemente también hay otros responsables, como pueden ser el Estado español y puede ser el propio ayuntamiento, que en un momento dado podría haber hecho más en ese sentido antes del año 88, que es cuando se certificó que se hicieron esos trabajos de exhumación. Pero tenemos que hacer autocrítica, y tenemos que autocrítica como sociedad y entender que cuando se tarda tanto tiempo en hacer algo que nos está demandando la Unión Europea, que es acabar con todas esas fosas donde toda esa gente está desaparecida sin identificar, donde hay muchas personas que el duelo se les está prolongando durante más de 80 años, personas que tuvieron que ver cómo a su familiar lo sacaban de casa y que lo fusilaron, lo mataron, y que ese duelo les pervive porque tuvieron que estar en silencio 40 años y luego les dijeron que no pensaran en el pasado durante otros 40 años de democracia. Pues es una deuda que tenemos como instituciones con todas estas familias, y nosotros lo que tenemos que hacer es intentar curar esas heridas. No es algo que tengamos la responsabilidad directamente ya nuestras generaciones, pero es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Yo sobre todo hay veces que me han preguntado incluso que si supiera que no estaba esto de esta manera, si supiera que estaban de esta manera los huesos, que la fosa había algún indicio de duda de que pudiera
no estar ahí los huesos, yo te digo que hubiéramos seguido. Nosotros lo que tenemos que hacer es un método el cual sea lo más científico posible para poder decirle a los familiares dónde están y si se han removido esos huesos, intentar dignificar el lugar de la manera que sea con los nombres de todas aquellas personas que lucharon por la democracia, por la igualdad y por la justicia en este país, que tendrían que ser el mayor orgullo que tiene esta sociedad mirar a su pasado. Decía Oscar Wilde que todo lugar donde ha habido sufrimiento es un sitio sagrado, y yo creo que en Monóvar tenemos un lugar sagrado porque hay un doble sufrimiento. Primero el sufrimiento del fusilamiento, contándonos allí algún experto de cómo había sucedido aquello, se me ponen los pelos de punta de imaginarme ese carro con personas que habían sido fusiladas, llevándolas por el camino central de ese cementerio que tantas veces he recorrido en los últimos meses y dejando su rastro de sangre hasta llegar hasta esa fosa. Y para mí me parece que es un primer sufrimiento, pero el segundo sufrimiento que le hemos dado a esas familias por esta desaparición, esta sorpresa que nos hemos llevado en una de las fosas que teníamos más claro que estaban allí las víctimas, tenemos que seguir. Para mí también es una motivación a la hora de seguir trabajando y seguir dando respuestas a esas personas que solo quieren enterrar con dignidad a sus familiares, que solo quieren cerrar una etapa de duelo de su vida. Bueno, pues este es mi abuelo, Francisco Martínez Marco, que fue fusilado el 18 de octubre de 1939 por un juicio sumarísimo, que lo acusan de unos delitos que no cometió, y él estaba, dentro de la guerra civil, estaba del UGT y estaba declarado en el bando republicano. Mi nombre es Rosa Carpena y soy sobrina nieta de Joaquín Albiñana Fuentes. A Joaquín lo encarcelaron y lo fusilaron en la cárcel de Monóvar un 16 de noviembre de 1939, tras la Guerra Civil. Tenía 29 años. La historia de Joaquín siempre nos lo contó nuestra abuela, Carmen Albiñana Fuentes, nunca nos lo ocultó, y siempre nos contó pues que Joaquín un día lo trajeron a Monóvar, pues dice que lo encarcelaron por pertenecer a las Juventudes Socialistas. Ella decía que nunca había hecho nada, ni incluso él, nunca había hecho nada, nunca había matado a nadie, que era un hombre bueno y que, según ella decía, era uno de los mejores zapateros de Elda. ¿Cuánto sufrimiento pasaría la familia al saber que lo iban a fusilar? Porque él sabía que lo iban a fusilar y todos lo sabían, ya que habían fusilado a otros compañeros de cárcel antes que a él. Además lo contaba en las cartas que pudo sacar de la cárcel y que nosotros tenemos y hemos leído con el corazón encogido. Mi abuelo nos contaba además que venían a darle de comer, le traían comida, ropa, andando desde Monóvar a Elda. Algunas veces se le podían dar, otras veces no les dejaban, incluso le tiraban la comida. Pero lo más trágico de esta historia es que la madre de Joaquín pudo conseguir una carta de recomendación y se fue con ella a Monóvar, desde Monóvar o desde Elda a Madrid en el tren, a que le firmaran un indulto. Consiguió el indulto, pero cuando llegó aquí ya lo habían fusilado. Mucho dolor de la familia, mucho dolor de muchas familias por no tener el cuerpo de un hijo, los huesos sin saber dónde están. Mi abuela fue muy luchadora y en el año 53, no sé cómo, pudo traer los huesos, sacar los huesos, o le dieron unos huesos, no sabemos qué huesos, y los sacó y los llevó a Elda. Por la noche en un carro los llevaron, en el año 53. Mi abuela fue muy luchadora y siempre una gran mujer, y como memoria para ella quería recitar un trozo de una poesía.
Una poesía de José Hierro, que también fue encarcelado y supo lo que era estar privado de libertad. Por el dolor llegué a la alegría. Supe por el dolor que el alma existe. Por el dolor hallé en mi reino triste un nuevo sol amanecía. Pues yo soy Remedios Verdú Mayor. Aquí en la fosa comuna tengo a mi abuelo y su hermano, tío mío, padre y tío de mi padre. Yo soy Lourdes Pastor Verdú, soy hija de Reme y bueno, pues como bien ha dicho mi madre, aquí está mi bisabuelo y su hermano. Mi bisabuelo se llama Sebastián Verdú Berenguer y su hermano Juan Verdú Berenguer. Bueno, ellos los dos eran milicianos y se movilizaron con la milicia. Una noche fueron a buscarlos, milicianos republicanos, para, bueno, pues para llamarles un poco a filas, entre comillas, y para hacer un acto de represalia, que bueno, pues en aquel entonces la milicia se movilizaba en ese sentido. Participaron junto a otras personas, supuestamente y según el Consejo de Guerra, y siempre pues entrecomillado porque el Consejo de Guerra al final es lo que es y es un acto de represión franquista, supuestamente participaron en el paseo y asesinato de Maruenda. Maruenda era un señor que era el propietario de la fábrica de jabón de Monóvar. Bueno, destacado dirigente, digamos, de las fuerzas franquistas. Y en ese sentido, bueno, cuando se produce la denuncia tras la finalización de la guerra, pues los detienen junto a estas otras personas y los llevan a la Plaza de Toros. La Plaza de Toros fue campo de concentración, campo de detención de la dictadura franquista. Allí, como digo, les someten al Consejo de Guerra, a ellos y a todos los que habían detenido. Se les acusa del asesinato, aunque no existen, digamos, pruebas fehacientes ni declaraciones concluyentes, pero bueno, se les acusa de ello y se resuelve en su sentencia, en esa sentencia de ese Consejo de Guerra, a ambos se les condena a la pena de muerte. Y bueno, pues esa pena de muerte se ejecuta en octubre del 39 aquí en el cementerio. Bueno, a partir de ahí existe un dato que no teníamos hasta ahora y es que un tercer hermano, José, huyó por miedo, se marchó y estuvo escondido en la sierra un par de años. Algunos familiares conocían su paradero porque le llevaban víveres y se preocupaban por él y finalmente cuando salió y ya, digamos, empezó su vida de nuevo, se instaló en la localidad vecina de Elda. El resto de la familia, la mujer de Sebastián y sus hijos, que tenía 5 hijos, entre ellos mi abuelo, pues bueno, vivieron toda la vida sin saber muy bien qué es lo que había ocurrido. Simplemente para ellos, para mi bisabuela, su marido y su cuñado habían desaparecido y podían intuir, imagino, lo que había sucedido, pero no lo sabían. Estaba desaparecido. Luego vivieron como una familia represaliada durante toda su existencia. Y ya cuando llegó la democracia, pues digamos que nadie en la familia hizo por saber nada más. Simplemente que a veces, pues en ocasiones, se comentaba algo, pero no se sabía. Realmente esto que acabo de contar no se sabía. Y ya, bueno, con el tiempo, cuando yo decidí ir a la universidad y empecé a estudiar historia, empecé a interesarme por estos temas que tenían que ver con la represión y la dictadura, y fue cuando, bueno, pues me hice con algunos libros y con algunos documentos en los que efectivamente aparecían unas personas que respondían a las iniciales, porque en aquel entonces todavía las publicaciones que existían no existían por nombres y apellidos, de los que posiblemente pues eso podían ser mi bisabuelo y su hermano. Y establecí además allí contacto con el profesor Glicerio Sánchez Recio, que fue profesor mío, y fue así como acabamos descubriendo que efectivamente Sebastián Verdú Berenguer y su hermano pues fueron represaliados de esta manera y estaban aquí enterrados supuestamente después de haber sido fusilados.
Nuestra intención yo creo que es pues dar una solución digna, es decir, poder recuperarlos y poder darles un enterramiento digno. Nosotras, bueno, pues creemos que lo más acertado es que puedan estar enterrados junto a mi abuelo, porque es, a fin de cuentas es su hijo y su sobrino. Nos duele mucho que mi abuelo no esté en vida y esté aquí para poder verlo, pero bueno, si recuperamos los cuerpos los enterraremos junto a él y por lo menos ya tendremos un lugar donde poder, pues bueno, rendir homenaje a los tres. Entonces lo que nos gustaría es que ahora que se ha abierto el camino, que si realmente siguen existiendo posibilidades de recuperar los cuerpos, que se siga trabajando en ello, de que por favor siga trabajando hasta que podamos recuperar los cuerpos. Eso es vital para nosotras, eso es cerrar una herida, eso es conseguir la paz de verdad, eso es conseguir justicia social. Y ya, por último, a toda la gente pedirles que lo entiendan y que vean que es así. Es decir, esto es necesario para conseguir esa paz, para que cerremos esta herida y para que nosotras podamos descansar realmente y sentirnos tranquilas. No queremos nada más, solamente la tranquilidad y la paz de saber que nuestros muertos tienen un entierro digno, nada más. Soy Amparo Blanes, mi familiar es José López Gil y lo fusilaron en Monóvar a los 30 años. Mi madre me contaba que se lo llevaron unos amigos engañados, que iban a darle un susto a un hombre, y cuando llegaron al sitio le pegaron un tiro al hombre ese. Y luego al día siguiente fueron a por él, solo lo culparon a él. Y ya se lo llevaron a Monóvar y allí lo fusilaron. Mi madre era muy jovencita, tenía 17 años creo, o 18, no tenía más. Y nos contaba la historia esa de su hermano. Él tenía 30 años cuando lo mataron y tenía un hijo también, tiene un hijo de unos 5 años o 6, tendría por ahí. Y cuando lo mataron, al día siguiente o a los 2 o 3 días, fueron a decirle a su mujer que se habían equivocado de persona, después de haberlo asesinado. Mi abuelo va a una casa de camp, tenen un tracte. Eixe tracte el trenca l'amo. El tracte es tratava de que si l'amo necessitava la finca, en ese moment, mi abuelo tenia que deixar-se la finca, però tenia que llevar-se l'amo la finca per ell. I va fallar, perquè li va dir, mire, que necessito jo la finca. Ah, pues bé, d'acuerdo, jo replegue la collita, tal, i me'n vaig al poble. I ho van fer així. Però estan així al poble, i entonces ja corrien els anys 36, 35, 1935, 1936, pues ell se'n ve així. I l'alcalde, que era amic d'ell, un dia li diu, tu, si vols, com resulta que la llei diu que té que respectar-se el pacte, i el pacte ha fallat perquè t'han enganyat, resulta que va clavar, en vez de llevar-se la finca a l'amo, va buscar a un altre. Y claro, el pacte ya se había trencat. Bueno, pues entonces ahí va a haber pleit, va guanyar l'abuelo i va tornar a la finca. Això a l'amo li va sentar com una pata als barres. Vale, com una pata als barres. Ja llevaven el que han dit d'elles acumulat, lo de les misses i lo de les vots i tot això. Ah, sí, molt important. Lo de les vots, que les compraven els vots. Entonces, ja elles han explicat lo de les vots, ja llevaven tot això. I, claro, quan va vindre que van guanyar la guerra,
jo no les dic nacionalistes, nacionals, no? Sí. Sinó que són les que van a la contra, no? Les contraris de la república. Pues lo van agarrar y este home va denunciar a l'abuelo. Va dir, no, és que ell ha estat ahí perquè s'ha aprofitat i tal. No s'ha aprofitat de res. Tenia el dret de tornar perquè ell va ser enganyat i el juzgat li va donar la raó. Pues el van tancar en la presó i es veu que la consigna que tenia, que les va donar el tio este, que no vull nombrar-lo, era que el maltrataren a tope. Claro, un home de 68 anys, allí, clavats en el camp de concentració, la plaça de Paus que vosaltres coneixeu, que allò era un camp de concentració. D'ahí derivaven a altres puestos, m'entens? Pues derivaven a altres puestos. A lo millor a m'abuelo l'haveren derivat a Terol, si li havera donat temps i li havera tingut vida. Però va morir allí, va morir abans. Per això, i el buscaven en Terol, en tots els puestos, i no el trobaven i estava allí. Bueno, pues, això va fer que allí en la plaça de Baus eixa va aparèixer un dia un lletrero que deia «Muera Franco». No sabien qui ho havia fet, ni qui no. Per supost, jo m'imagino qui va ser, no? Perquè les presoners allí no podien fer res. Allò seria algo provocat per pegar-los canya. Els van tindre 72 hores plantats en la plaça de Baus, 3 dies i 3 nits, plovent i en fred, i fent-los cantar el cara al sol. El que ha dit la cosina, que li deia a sa mare, tu si et diuen cantar el cara al sol, canta el cara al sol. Pues claro, com l'abuelo no sabia cantar el cara al sol, perquè era un home ja major i no sabia, pues li pegaven per tots els puestos. En vara de bau, en una vara de bau així, a mort, m'entens? Un home de 60 anys ja. I va morir. Va morir de les ferides, de la pulmonia, de tot, m'entens? Però més que res de les ferides que tenia, que no li donaven res, i la fiebre era alta. En pulmonia també la febre és alta. Però no li donaven els medicaments adequats, tampoc existia la penicil·lina en aquella època, perquè la penicil·lina tinc entès que va començar a comercialitzar-se en 1947 i estem parlant de 1940. Doncs tot això li va portar la mort. Però a ell el van tancar allí per matar-lo. No perquè era polític ni res, per matar-lo és una vengança total del dueño de la finca en què estava. De lo que va tornar a la finca. Entén? I aquesta és més o menys la història de l'assumpte. Claro, jo recordo una cosa que em deia mon pare, que quan mon pare se'n va anar a la guerra i se'n van anar voluntaris a les 17 anys, ell i les amics... Estava en Elda. Ell estava en Elda, sí. Estava en Elda. Ell treballava en Elda, des dels 14 anys fins als 17 va treballar en una fàbrica de sabates en Elda. I bueno, van dir les amics, «Ei, vamos a Madrid a luchar per la república». En la Quinta del Biberón. I se'n van anar. Se'n van anar. I estan allí en la mili, bueno, fent la mili no, en la guerra. Allò no era mili, allò era guerra de veres. Pues alguns amics van dir, si Xinde està bé, pues farem una dina. I mon pare va dir, bueno, pues farem una dina en Fontanelles, ¿vale? I van anar. Quan va acabar la guerra van fer la dina. I estan allí a punt de menjar-se la perola, entre tots els amics i meus pares, meus abuelos, tots. Es van presentar d'ací,
dos falangistes amb les pistoles en la mà i van dir, cap a casa, cap a aviar. Això us ho deixeu ahí conforme està, pilleu el que pugueu pillar i el que no vos ho deixeu així, tal. El que no van pillar després ja no van poder pillar. Així que en una mula, dos mules i una cabreta que llevava ma abuela a peuet des d'aquella finca hasta Aviar, que n'hi ha quasi una hora de camejar, doncs tots cap així, m'entens? I quan van a plegar així, pues no sé si va ser este dia o un dia o dos després o tres, van anar a per ells a tancar-lo. Les van tancar en Viar, conforme diuen elles. Primer van a mon pare, van quidrar a mon pare. Després, sí. El van quidrar i van a mon pare a l'Ajuntament, ja no va vindre a la casa. I al rato va vindre l'abuelo, també va passar per casa. Bueno, no va passar perquè ell anava en les civils, no en les serenos, el del poble. Municipals. A l'Ajuntament. I van estar el pare i el fill tancat, així a la presó. Primer allà on estan els balconalls, que diem, i després així a les escoles. I d'ací, mon pare el dia antes el van treure, i me'n recordo que anàvem a dinar i me'l veiem entrar. I diu ma mare, sí, ara que se n'anava la xiquilla a portar la dina, pensant-se que venien els dos. I diu, jo sí que vinc, però mon pare no, mon pare s'ha quedat. I jo vaig vindre a portar-li a m'abuelo la dina. Però el demà matí va vindre un camió i se les van emportar. I se les van llevar a Villena. I en Villena entonces estaven les moros de guàrdia. I allí vam anar, sa mare i jo, el demà a veure-lo. D'allí les van llevar a Sais. En Sais van estar 3 o 4 dies també. No, 3 o 4 setmanes. Nosaltres vam anar 2 setmanes a Sais. I de Sais ja van anar a Monover. I Monover allí es va acabar tot. Va morir ell i allí es va acabar. Però va ser molt lleig. Després hi ha tot l'altre que vos han contat, l'estància en Monover, el camp familiar de m'abuela, i després llevar-los allí, que no van deixar acompanyar al dol, sinó que van tindre que anar per la porta de darrere del cementeri i entrar. El cementeri de Monover? No vam deixar anar al cementeri, que no ens veigueren. I jo me recordo que on estava m'abuela, que estava allí, va estar unes setmanes allí, diu, digue'ns a mi que anem per la travessa i no les veuran. I anem seguit al cementeri. I quan va vindre el difunt, ja estàvem nosaltres al cementeri. Vostè ja va veure tota la Guàrdia Civil com si foren tots criminals, en les fosils d'Estina, pues anaren a matar. Jo no vull, jo tenia 12 anys, no vull pensar-ho. Allò va ser horrorós. Tots plorant, i allí, a la casa, allí enmig, i no volien veure-lo, i no volien destapar-lo. 12 no, 14 tenies, 14. 14. Que ho has dit antes, bé. Sí, 14, sí. Bueno, pues... Antes ho va dir. Pues 14 anys, jo era molt joveneta. Ella se'n recordava. Se'n recordava. És que en aquesta edat està una persona preparada. I al final m'ho van destapar i res. No li van posar ni la camisa ni el tratge. Allí se'l va quedar la camisa, el tratge en la presó, no sé qui se la portaria. Algú que li faria més falta casa. Entonces, com no era polític, bueno, no era polític, perteneixia a un partit, però no era de la direcció, no era directiu, que els directius anaven a per ells antes, no? D'allí de Monover, els directius dels partits polítics d'ací de Villar van anar a Alacant, però ell ja, com va morir, ja no el van transportar ni a Alacant ni a Terol, on tenia que anar. Allí es va quedar, m'entén? En tot el que està dient-vos, tot el que va passar allí, que les llevaven menjar, no li donaven, en fi, un drama. Un drama. Drama de pel·lícula, vaja. Això jo ho he vist en pel·lícules. Sí. Però això és real, m'entens? No se li donava res, no se li donaven medicaments, no tal, passaven fred... Castigat, després d'haver castigat. No s'abrigaven, no podien abrigar-se, i totes aquestes coses. Era tot mal, pel ser humà que caien més d'ells. I nosaltres, pues, claro, i el van enterrar en la zona dels cristians, que diuen, que allí no han tocat, i segurament estan allí.
Jo m'imagino que algun dia la conselleria, si li dona temps, retomarà, o sigui, continuarà aquesta búsqueda, perquè, clar, no és lògic que estem parlant de represaliats i sols siguin les fusilats i les que van morir en les presons, no? Quan els que estaven en la presó precisament era per matar-los, de fam, de llenya, de verga, de lo que siga, però tenien que morir en la presó. Vaja. Quan menys en deixaren sols... I eixa era la situació. Així que... Pues este xic que digo de Pepe de la pasta, li van matar un germà en Alacant, en el cartell d'Alacant. També. Més xiquet que ell. El van matar després de la guerra. Sí. A dona li van matar aquell i el cotxe el van matar perquè no van voler. Bueno, pues més o menys era això. Algunes coses que no se poden haver oblidat un poc, però entre les tres crec que s'ha dit prou complet. En este cas, Àngeles, és que anem a recordar, com vam estar parlant moltes vesprades tu i jo, i recordant i tu contant-me les vivències teues quan es va morir l'abuelo, perquè el van tancar sense ningú càrrec de res en una presó, i com antes eren represàlies i tot, diguem com un castig d'algo que no té ni nom. Entonces resulta que nosaltres volem donar que per la memòria històrica de persones que sense motius... Sí, que ho llegeixen que ho comenten... En els llibres, que és agradable llegir-ho. Pues això és. I tu... Sí, això és una cosa igual, sí que és de veres. I tu has tingut una memòria molt bona i molt clara, i a mi, a part de lo que jo he sabut de ta tia, de ma mare, en este cas, pues, i d'altres tios, altres tios que m'han contat les coses... Sí, comentant-ho. Que entonces és dir, pues el abuelo el van tancar per este motiu, entonces volguera que sí que tinguera les coses que quedara com una història. En la història com una persona que era molt bona. Molt bona persona, molt bona, era de les bons. Molt sencera. Molt, i treballador. Treballador, sencera i sensato. Entonces, el per què? Pues perquè a alguno li cauria bé i va dir, este tio a mi no em cau bé i està en la casa i se'n va a la presó. Si seguís bé, si no es canvi. Sí, no, però si s'hagueren portat com devien de portar-se i no matar-lo, perquè allò va ser matar-lo en una verga de bau a una persona en 60 anys. En una verga de bau 68. Se'l van berenar. Perquè darrere d'una palissa... Però vam estar molts anys sense saber-ho, que s'havia mort de pulmonia, perquè en el paper li posaven de pulmonia, però no. Però al cap dels anys venia jo un dia de l'horta i el mateix companyero de Sabar Mahuelo en Quidra. I em diu, Angeletes, t'has pareixat? Dic, no, pues vull parlar amb tu. Vull que sàpieu la manera que t'abuelo va morir. I m'ho va contar tot. Com havia mort i tot. I com me vaig estar en l'enterro, que jo tenia 12 anys quan l'abuelo va morir, i l'enterro va ser horrorós, que no va ser més. Mire, la Guàrdia Civil en els fosils assina com si foren criminals. L'abuelo en la casa allí. Volien veure-lo i no molt destapaven perquè el veguérem. I mon pare, per favor, va dir, per favor, només volem veure-lo i prou. El van destapar, el van veure, pobre. Anava en camiseta i cançoncillos, com si no tinguera camisa, com si no tinguera... I se'ls va quedar el tratge en la presó. Ai, això és molt horrorós, Això que no mos passa, que és molt relleix de passar. I ho han passat molt mal. Mon pare li va costar la vida. Mon pare plorava com una criatura, igualet. Te'l veies tan tranquil·let, també ella mon mare estava plorant, i un home jove, perquè mon pare quan mort tenia 46 anys, jove, i que es posava a plorar quan pensava en son pare. Això que no mos passa, que això és molt lleig. Ho vam passar molt mal. Després va morir mon pare i una por. Ma mare sempre em deia, quan encenguis la cara al sol, la maixa que és ben alta, que te la veguen. Com si foren traïdors, com si foren traïdors. Ai, mira tot això, tot això.
I això s'ha quedat, a mi m'ha quedat en la memòria. I a voltes dic, ai, no me'n recordo d'això de l'altre, però d'això no m'he borrat. Perquè ho has viscut, has estat veient en casa i sempre. I ho has tingut, quan ho tens ara, però ho has tingut sempre. Que allò no es va borrar. I no arribes a comprendre el per què es fan aquestes coses. És que el ser humà tan ruïn és que una persona perquè no fa algo que no ho fa a gusteu o que està fent, però que a tu no està fent mals i que el tingues que tu matar, per què consentim la humanitat que es faci això? Això no devia de ser. Ni su padre, no lo sé si llegó a verlo este día, bueno, y ella cuando murió, pero antes no. Y yo mi madre me decía que iba a casa d'una vecina, que n'acabares de dir qui és, perquè ella sí que l'ha coneguda, jo no me'n recordo de l'abueleta esta, i li dia, digue'm Tona, tia Tona, en d'aquests diners que tenen que anar, no sé, el meu germà, el seu germà, su padre, tenia que anar a Montnover a dur-li algo, pues com diem, cigarrillos, algún cigarro, a lo mejor alguna cosa, magdalenas o galletas, lo que podían buenamente, y cuando se lo entregaban, y mi madre en ese tiempo no tenía dinero, y se lo pedía a una vecina, y le decía a la mujer, ahí en l'armari de la cuina, en la tasseta estan els mateixos diners que vas deixar l'altra volta, ahí les tens, como queriendo decir, tu me les has tornat i jo te les guardé ahí, para quan es tornen a fer falta. I en el moment que mon tio tenia que anar, a lo millor ella no tenia esos diners. La dona li deixava, anaven, compraven el que li podien ajudar, i una altra hermana que tenia en Castalla, aquella hermana tía nuestra, tía Amparo, le llevaba sequillos, estos rollitos, unos rollets sequillos, alguna algo, mira, y cigarros también, o sea, algún paquete de cigarrillos, y le decía, ya está así la meu Amparo. O sea, que él estaba claro y mentalmente bien. Ella, tot el coneixement, tot el coneixement. A més, ell no estava malalt tampoc. Eso ella sí que lo diga, sí. Quan anaves hacia la presó, li ho dius en València si vols, que la xica anava... Mira, d'ací a Villena. Villena vam anar, ens vam anar a Villena. Sa mare i jo érem els encarregats d'anar a Villena. Entonces allí estaven els moros de guàrdia. En un machete me van fer un cort en la cama. Això que volíem entrar i no ens deixaven. I quan estem ja dins del local, li dic a ma tia, ai tia, però si tens xorra sang, i em van fer un corte. Bueno, i res, després de això, se'ls van emportar als Ais. I me n'anàvem per ahir, cap allí, per esta part d'ací, hi ha una senda que anaves de giro a la carretera de Sais, a peu, però no eren sols nosaltres, anàvem almenys 7 o 8 dones, que tenien els homes allí tancats. I de Sais es van llevar a Montnover. I en Montnover ja no teníem, a peu ja no podíem anar. Entonces ja va ser ja quan ma abuela tenia una cosina en Castalla i tenia un fill casat en una xica de Montnover. I per influències d'aquesta persona la van llevar allí a ma abuela para que anara de matí a llevar-li la llet a l'abuelo. Sí que li la llevava, però l'abuelo no se la bevia. Se la bevien els guàrdies o qui fora, però ell no. A ell li donaren una d'avui i estava desayunat. I la palissa, el matí era jo. Això de la palissa ho vaig saber jo al cap de molt de temps, no d'un any ni dos, no, de molt de temps que podíem parlar. I va dir, tens pressa? Jo no. Vine que vull contar-te a ta abuela el que li van fer. I és com ho va contar la mort que va tindre. Vaig plorar, si tenia que plorar, en la caseta d'allí de l'aigua. Perquè és que com vaig estar en l'enterro, que ho vaig veure tot, que allò va ser molt cruel, la Guàrdia Civil en els fusils assassina com si foren criminals. I m'abuelo allí en la casa, allí mort, sense poder-lo veure. Ai, que no mos torna a passar. No mos torna a passar, que allò va ser molt... Mon pare li va costar la vida. Va començar a no menjar i no, i m'abuelo va morir en maig i mon pare en desembre.
un estiu va durar. I tu així, quan estava ton pare i l'abuelo en la presó a s'enviar, que t'enviava ta mare, com era la cosa? Li portava jo el menjar i les portava el menjar per les dos. I a la porta eren del poble, eren personal del poble que estaven de guardians. I jo portava el perolet, feien dentilles, perquè tots estaven les dentilles en aquells temps. I gràcies. Feien dentilles, un ve en una poquetolla o ve en salseta, bueno, en vares, vea. I pillaven, mira, desapaven el perol que portava i en una cullera, vinga, a menjar, a veure si, com si tinguera que portar dins una pistola, algo. I a mi allò, jo era una xiquilla i a mi allò me se removia el cos, tots els dies. En la nit anava a llevar-lo al sopar, doncs havia que ser-ho amb aigua fregit, o peix, o coses d'esses, claro. Perquè de rostit no tenia que ser, tenia que ser fregit, i em feien el mateix. I jo li deia a ma mare, jo ja no tinc ganes d'anar a llevar-los el menjar al pare i a l'abuelo, perquè és que em reboliquen ni fer res, tu a callar. Ja tu no es feien res. Però jo no entrava, no pillaven i ho entraven. Es reconeixien a tu, a veure si... A mi em tocaven, a voltes em tocaven, a veure si jo portava alguna cosa, sí, però què tenia que portar? Jo era, pues que jo que tenia, pues 14 anys tenia jo. I 14 anys ja eres una xiquilla ja grandeta. En quin any vas néixer tu, Angeletes? Jo, quan vaig néixer jo? En quin any? En el mes de juliol. Però no sé... El 7 de juliol, el dia de Sant Fermín. Sí, però l'any què? L'any 25. El 25, i allò va ser en el 40. Que no passen perquè és molt lleig. Bueno, jo ja soc molt major, no vull dir-me vella, major. És que tinc 95 anys, que són molts anys, no? O sigui que jo en conec molt, jo l'altre penso, dic, 95, ja són molt, i dic a la meva filla, de matí a voltes jo dic, Mari, 95, veritat, diu, sí. Ella anava ese dia a una finca, a una tierra. Por la carretera que venís de Castalla a Villar, más arriba, está encima del puerto que decimos aquí en el pueblo, tenemos una finca de la parte de mi suegro. Y allí, pues ellos ahí estaban trabajando. Estaban podant. La vinya. Jo anava a ajudar-los a pregar els sarments i tot. I un matí li dic a ma mare, pues com vam acabar pronto de fer-lo de casa, me'n vaig ajudar a pregar els sarments. I perquè pregaven els sarments i el Pere anava darrere de la mula llaurant. I ma mare, pues bé, pillé, sabien que va a les 11 i me punxe. Y cuando estaba ya un poquito más arriba del puente, yo a veces he pensado, si me agarran en el pont, jo quan vaig veure el cotxe damunt de mi, em tiré del pont a baix. No m'haguera matat, m'haguera trencat la cama o m'haguera llisat un poc, però jo m'haguera tirat, perquè veia que venia a per mi. I el vaig conèixer, és que el vaig conèixer. Em vaig tirar cap a la coveta, cap a la cuneta. La cuneta. Claro, la cuneta estava a l'arriba del bancal, que no podia jo entrar cap a dins, però em vaig arribar cap a la paret del bancal. I rum, em va tocar el cotxe que no va poder aguantar, rum, i va passar. Entonces el vaig conèixer més. Em va agarrar una por, jo dic, aquest tio venia per mi. Si a mi em pilla pel pont, em tiré jo del pont a baix. Perquè és que em va agarrar por, perquè vaig veure que venia a per mi. Perquè ja sabies qui era, claro. Perquè si m'agarra, matar-me quizá no, però m'haguera llisat, o quizá sí, perquè m'enganxen el cotxe i m'arriba tan borina, i només del cop del piso, quizá m'haguera matat. I en tot el dia no, tenia una tremolor que no, quan em venia al cap, ai, que tremolor, ai, que susto. Quan vaig a pregar a casa a la nit, quan vaig a pregar a la bancal, vaig dir al meu sogre, al tio Lluïso, perquè em van veure que anava agobiat. Sí, vaig pujar al canvi aquell corrents. I què es passa? Res, jo el que no volia era dir-ho perquè el vaig conèixer. I en la nit que vaig a pregar a casa, vaig dir a ma mare el que m'havia passat. I encara en la por de parlar, i em va dir que no s'enca dir en ningú puesto, que veia per nosaltres, ara ve per nosaltres. I venia i va dir, ara en tinc uno fora, ara anem a per l'altre. I no va poder enganxar-me.
ja no el vaig veure més, Sí. perquè li tenia pànic. Claro. De veres li tenia pànic. Claro. Jo dic, a mi aquest tio m'agarra per la carretera o per on siga i a mi em mata. I estas persones feien sabatilles d'espart. Aquestes que fan, les espardenyes que diem, sabatilles d'espart. Sí. Aquestes persones és que vas a les fontanelles i treballes, perquè si hacías un paro, dos o tres, bueno, o les que feien falta. Anaven a les fontanelles a menjar. Menjaven bé, Ja ho crec. menjaven, diu... Ja ho crec, s'emportaven. I mon anem en el bolso, Problemes. en coses, pues, olives de la jarreta pa dinar, o lo que tingueren si tenien un poc de cerdo. De la fruta o... Lo que n'hi haguera se n'anaven les persones menjars i arreglar. I en algo d'arreglo que en una casa, en un poblet, no pots tindre si no tens una horta o un bancal o una cosa per tindre coses. I allí, com ho estaves criant, pues les persones... I diu que de ca l'abuelo Quico i de ca l'abuela Rosa se n'anaven pocs sense coses en la... Diguem en la motxilla, que no n'hi havia motxilles, però en el bolset que duien. Pues això no és de ser persones roïns. És que no m'ha parlat ninguna persona, jo, i soc oberta i dono conversació, no és perquè la dono, és perquè soc xerradora. I li va dir, no, jo vull, els seus vots me les té que donar a mi. Claro, ell en té uno, però els familiars, els que podien votar, tenien... I va dir, no. Això és que compraven les votants. Diu, jo, és l'únic que tinc, diu que l'abuelo les deia, és l'únic que tenim, la meva família i jo, el que pot votar, el vot és d'ell, que no tenim res més nostre, nosaltres i el vot nostre. Ara, vostè em diu, aquests vots són per vostè perquè li tenen que favorir en algo, vostè, en acabar per les que estan per alt, no? Per les polítics i això que estan... I va dir, no, és per donar-li-los. Parlar tampoc. Però aquest trosset que camines, doncs... Soy hija de Pedro Iñiguez Valiente. Y yo soy Paquita. Y yo soy Paquita. A ver, mi abuelo nació en el 1897, lo fusilaron en este cementerio en el 1939, era militante de CNT, nunca había tenido ningún cargo, ni nada que sepamos, y sabemos bastante. ¿Usted se acuerda cuando fue que le dio la lata de sardina? Sí. Cuénteselo. Una de las veces que estaba, cuando lo cogieron, estaba en Elda, en el Cervantes, en la calle que entra, estaba un cine, y Fue a verlo. y yo salí. Me entraron, yo tenía 10 años, iba a cumplir los 11, y me entraron aquí, y yo como ese cine lo había visto, pero que ahora ya no lo he visto. Cuando entré vi que sacaban a un hombre, que se ve que le habían dado una buena pala, y me puse nerviosa, y una latica que me había dado mi padre de sardinas, me la metí al bolsillo y cayó. Y los guardias que estaban en la puerta, que eran militares también, dice, eso no pasa nada. Pero de ahí salían, como vi, entraban los hombres que se ve que les daban caña. Y te quedas con mucha pena.
¿A él lo detuvieron? ¿Cuándo lo detuvieron? ¿Cuándo lo detuvieron? ¿Había ido a dónde? Había ido a esperar a mi madre que venía también de traerse extraperla. En la estación. Lo cogieron y ya lo metieron allí. Y allí lo llevaron al Cervantes ese y después lo trajeron aquí a Monóvar. Y entonces a Monóvar lo trajeron en donde está el lavadero. ¿Dónde estaba el lavadero? ¿Dónde estaba? Ahora no está. No, no sabemos. Mi madre venía de día sí, día no. Yo ya, como me hice más mayorcica, pues venía alguna vez con mi madre. ¿A traer la comida? Que veníamos por aquí abajo. Venían andando. Veníamos andando y entrábamos al cementerio. No, pero eso era después. Después, pero primero iban a llevarle la comida. Llevábamos la comida allí al lavadero. Y cuando pasaba el tiempo, uno de los que estaban allí dice, coja la cena, coja la cesta. Dice, pero que no se la entran, dice. No, eso ya no le sirve. Nos fuimos a esto de correos, aquí en Monóvar, que era un primo de mi madre, don Pascual. Nos atendió y nos llevó él a donde estaban los así, se lo dijo y don Pascual nos llevó. ¿A dónde la llevó? Nos llevó al cementerio, nos trajo aquí y con él nos dejaron entrar. Y el enterrador nos dijo, no llore por favor. Y no lloramos. Se nos quedó ahí hasta que pudimos llorar. Se pasa muy mal. Y mi madre la pone con 6 hijos. Y un hermano que no está muy bien. Teníamos que trabajar mucho los que llevábamos, pero que éramos jovencicos. Pero en fin, lo hemos resistido y hemos visto muchas cosas. Hemos visto algún canalla de que nos decían, ¿qué es esto? Y lo hemos visto caer. Pero en fin, que Dios los perdone a todos los que han hecho tanto mal. Pues lo que estábamos viendo en los papeles, lo que hemos averiguado, es que lo culparon de la muerte de los 6 guardias civiles, pero es que en las declaraciones de los testigos ninguno dice cierto que fuera. Que hablaba contra el régimen, que era militante de la CNT. No tenía ningún cargo. No tuvo nunca ningún cargo, ni ocupó ninguna casa, ni ocupó nada. Él quería lo suyo, él era muy... Por lo que contaba, era noble. Era muy noble. Mi abuela siempre lo contaba y decía que era muy noble. Que si había para comer, comían todos, o llevaba gente a comer. Que si le dieron una vez una cesta y se la dio al vecino de 2 casas más abajo porque sabía que tenían mucha más hambre, que él trabajaba y podía mantenerlo. Eso siempre lo hemos oído, que era muy eso del trabajo. Le gustaba mucho el zapato, tenía mucha maña y era muy... las ideas... Mi abuela ya nunca hablaba, no decía que le gustaba la política. Me imagino pues estaría. Ella sí que se acuerda de que iba a la escuela de la CNT, pues una escuela. En la calle Nueva. En la calle Nueva. En la calle Nueva estaba la escuela esa. Ella se acuerda de todo, muchas cosas, no se acuerdan de eso. Y el episodio ese que ellos, sí, a mí me lo contó mi abuela, que no hablaba, eso que le gustaba, y que en el tiroteo de Elda, él estaba paseando con ella, la dejó y se fue. Y ya está, él no sabe más. Vinieron a traer la comida, que venía mi abuela cada 2 días o eso, y le dijeron llévesela que ya no está. No los avisaron. No avisaron. Y él
Luego con el tiempo se enteraron que podía haberse ido, que en Elda mismo día lo fusilaron, pero él no quiso volver a Elda. Decía que bastante dejaba. No, decirlo de pena. Que la familia, por parte de mi abuela, era muy de derechas también. Entonces yo creo que No, ahí- no te dejaban hablar. Pero hablar, Hablar por eso allí no. no se hablaba. Allí no se hablaba. Allí no se hablaba. Ni hemos hablado, ni has dicho nada, porque Pero pensamos que es por eso, porque al apoyarla, ella se apoyó en aquellos, pues yo qué sé. Y ella siempre era, lo único que más, la sensación que daba, que la entiendes, es que como que se la había, que le gustaba mucho, tal. Que también le gustaba trabajar y también decía que le gustaba mucho irse a pasear, que la sacaba, una forma de hablar, a pasear todos los días. Y como decía, ¿y con tanto? ¿Qué hacía? Pues eso sí, en ese aspecto sí que te decía que era... el otro ya no quería, no te contestaba. A mí me contó eso una vez, pero después de estar sacándole y sacándole. Y eso, que sí que lo de la comida, que es que a veces venía con gente allí que no tenían para comer y repartíamos. Y él decía que se repartía. Era un buen anarquista. ¿cómo? Si se Cuando recupera, mordían el cuervo, si se recupera. Si se recupera, con si la se yaya, ocurre, ¿no? claro. Yo tengo sitio en Petrel, Pero él iría con mi abuela que está en Elda. pero se vendría conmigo. No, iría con la yaya. O con la yaya, bueno, Con la yaya. con mi madre. Ya se lo quiere quedar. Nosotros en el sitio pusimos una... pues, para En el sitio sí que lo tengo puesto y a mí no me lo han quitado. Y luego cuando salió esto de la memoria histórica fue ella la que dijo que quería. Entonces buscamos los papeles y se pidió. ¿Usted qué se acuerda de él? Lo recuerdo con muy buenas obras. Y por sus hijos lo daba todo. Pero ahí no lo tomaba. Pero eso es muy doloroso. Por mucho que quieras olvidarlo, no lo olvidas, jamás. Pero en fin, nos tocaba pasar, pero lo hemos pasado. Que no venga ninguna guerra más, ni ningún esfuerzo, porque todos somos parientes y al final caemos.